Bueno, vamos a ver cifras significativas. Pero para entender cifras significativas necesitamos entender exactitud y precisión para que tenga sentido de por qué utilizamos las cifras significativas y entonces podamos entenderlas más fáciles. Entonces, exactitud y precisión, ¿qué son? Mucha gente no entiende la diferencia entre uno y el otro porque nos hablan de cosas muy parecidas. Para entender la manera más fácil es la exactitud va a depender del instrumento que utilicemos. La precisión va a depender de qué tan bien utilicemos el instrumento. El ejemplo más claro que donde lo busquen van a encontrar es el de una persona que está tirando con un arco. Entonces, un tirador experto, muy bueno, con una precisión increíble con el arco, pero un arco mal calibrado, un arco con poca exactitud, podría poner todos los tiros tal vez aquí. ¿Qué es esto? Una precisión muy alta porque todas las mediciones están en el mismo rango, pero una mala exactitud porque están lejanos al lugar en el que los queremos. O sea, si yo estoy pesando y soy muy bueno pesando, voy a obtener siempre la misma medición o medición muy parecida, pero la diferencia es de que si la báscula que estoy utilizando está mal calibrada, la medición, por más que sea muy precisa, porque yo soy muy bueno pesando, va a ser muy poco exacta porque el aparato que estoy utilizando para realizar la medición es muy poco exacto. Por el contrario, si yo soy muy poco preciso, soy pésimo, o si en nuestro caso hipotético, el tirador con arco es muy novato, pero el arco está muy bien calibrado, podemos tener tal vez esto, unos datos muy poco precisos porque la persona que los midió es mala realizando la medición, pero el instrumento de medición puede estar muy exacto, muy bien calibrado, porque algún dato sí lo dio en el lugar correcto. Por último, lo deseable es una persona precisa utilizando el instrumento y un instrumento exacto, que tendríamos esto, ¿ok? Un tirador con arco experto, con el mejor arco del mundo, seguramente atinará en el centro muy seguido. Una persona que sabe realizar la medición de una manera muy precisa, con un instrumento de medición muy exacto, realizará la medición más confiable que podríamos tener. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esta diferencia? Porque la precisión no la podemos nosotros denotar en una manera numérica, sino que podemos saber esta persona es precisa, esta persona no es precisa. Ventaja para los que no son precisos, la práctica hace el maestro en este tipo de cosas. Hablando de mediciones en el ámbito de la química. Pero la exactitud es algo que sí se puede tener el método numérico. Simplemente veámoslo en el caso de la báscula. Cuando yo utilizo básculas para medir a un humano, generalmente me dice los kilogramos y un decimal. Eso significa que la báscula no tiene la exactitud necesaria para darme gramos. No me puedes decir que yo peso tal vez 80.057 gramos. Me va a decir 80 kilogramos, 80.1 kilogramos, porque el 57, como vimos en el video pasado, se redondearía a 1. Pero es lo único que me va a decir, porque su exactitud únicamente le permite decirme kilogramos con un decimal. Sin embargo, si han entrado al laboratorio, hay básculas muy exactas que me pueden estar hablando con exactitud hasta de 0.002 miligramos, con una confianza muy importante. Esas básculas no puedo yo no reportar la exactitud que estoy haciendo. Por eso es que de repente van ustedes ver que hay reportes en los que se tiene 80.000. Esto no significa que la persona se está complicando la vida escribiendo ceros pero eso es un 80, ¿para qué pones .000? Pues porque esto tal vez son miligramos, y lo que nos está diciendo es que él pesó 80 miligramos en un instrumento de medición que le daba una exactitud
de hasta 3 decimales en miligramos. No podemos ignorar eso, nos está dando cuánta confianza puedo tener yo en la información. Una manera de decírselo a mis alumnos, generalmente que utilizo, se me hace que queda bastante claro es, imagínense que yo vendo cemento. Ok, voy a pesar mis sacos de 50 kilogramos de cemento, los voy a pesar para que pesen 50. Si pesan 49.8 kilogramos, no lo voy a andar preocupándome mucho por ese error. Si pesan 49.578 menos, si se me fue y este saco pesa 50.38, no me importa, lo voy a dejar así. El cemento tiene su valor en cantidades muy grandes. 0.38 gramos de cemento o 0.38 kilogramos de cemento no es nada, no es una pérdida importante. Ahora imagínense que yo soy una persona que vende oro. Yo no puedo utilizar una báscula que no me permita medir miligramos con una gran precisión, con una gran exactitud. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, sí, te vendo estos 80 gramos de oro y le doy 82 gramos de oro porque mi balanza o mi báscula no tiene exactitud buena, estoy perdiendo una cantidad considerable de dinero. ¿Ok? Entonces, por eso se vuelve importante. Al yo dar un reporte en un laboratorio de química, si el laboratorio está certificado, me van a pedir una exactitud mínima en mis reportes. ¿Eso qué significa? Yo tengo que reportar las cifras significativas correctas, pero siempre respaldado porque utilicé los instrumentos de medición bien calibrados que me dan ese tipo de cifras significativas. ¿Ok? Bueno, cifras significativas. Ahora sí, las cifras significativas son aquellos números que tienen un valor en la medición. Entonces, las cifras significativas, cuando nosotros tengamos que reportar algo, lo vamos a poder sacar de los datos que nos da nuestro instrumento de medición, ¿ok? Él nos va a decir cuántas cifras significativas reportar. Sin embargo, cuando tenemos nosotros un número, que nosotros estamos viendo el reporte de alguien, para poder sacar las cifras significativas tenemos que conocer las reglas para identificar una cifra significativa. Hay 4 reglas. La primera, son cifras significativas los dígitos que sean diferentes de 0. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un número 474, estamos hablando de 3 cifras significativas porque tenemos 3 números que no son ceros. Después, son cifras significativas los ceros que están entre cifras significativas o entre dígitos que son diferentes de 0. Entonces, si yo tengo un 27008, no diría yo que tengo 3 cifras porque son 3 números diferentes de 0. Estos ceros están entre cifras significativas, por lo cual sí son cifras significativas. Aquí tengo 5 cifras. Aquí habíamos dicho 3 cifras. La tercera, no son cifras significativas los ceros que están a la izquierda. ¿Han escuchado alguna vez el refrán en el que dicen, eres un cero a la izquierda? Te están diciendo que no eres significativo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 00324, estos son 3 cifras significativas. Porque estos 2 ceros, al estar a la izquierda, no cuentan como cifra significativa. Esto también aplica en cuestiones en las que tengamos nosotros decimales. Si yo tengo 00.034, estoy hablando de 2 cifras significativas, porque este 0, aunque esté después del punto, sigue sin haber tenido ningún otro número antes que él, sigue sin contar. Tenemos 2 cifras significativas. En este caso, había 3. ¿Ok? Por último, en números mayores a 1, son cifras significativas todos los ceros que estén después del punto. En otras palabras, los ceros después del primer número son cifras significativas. Entonces, si tenemos 25.378
tenemos 5 cifras significativas. Si tenemos 25.378.000, tenemos 8 cifras significativas. Aquí serían 5, aquí serían 8. ¿Por qué estos 3 ceros están después de un punto y el número es mayor que 1? ¿Ok? Mayor o igual que 1, perdón. Entonces, así vamos a identificar la cantidad de cifras significativas en algo que nos están dando. Cuando nosotros estamos utilizando el método de medición, entonces nosotros tenemos que saber cuántas cifras reportar, pero eso es únicamente viendo la medición, ¿ok? Viendo la medición, nosotros podemos ver, mira, este me está diciendo hasta 0.00 miligramos. Entonces yo tengo que poner lo que pesé, tomando en cuenta esos decimales como reporte, ¿ok? La cantidad de cifras significativas se lleva cuando se multiplica, cuando se suma, en diferentes maneras. Ahorita vamos a ver las reglas para suma y resta con cifras significativas. Ok, primero vamos a ver suma y resta utilizando las reglas de cifras significativas. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar la cantidad de cifras significativas que tenemos en los decimales, después del punto. Antes del punto no nos va a importar en suma y resta. Entonces, aquí 3. Aquí tenemos 4, porque es un número mayor que 1. Y aquí tenemos solamente 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la suma, aquí ya la tengo realizada, y vamos a reportar el número utilizando la cantidad de cifras significativas en decimales, tantas como la menor. Entonces, ¿cuál tiene menos cantidad de cifras significativas? En los decimales. El último número tiene una sola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reportar hasta una solo decimal. Entonces, el resultado sería 317. Sería 4. ¿Pero qué número le sigue al 4? Le sigue un 9. ¿Cómo quedamos en las reglas de redondeo? Si el número que le sigue a nuestro último número que vamos a reportar es mayor que 5, el número que vamos a reportar último sube en 1. Entonces, 317.5. Ese sería nuestro resultado correcto utilizando las reglas de cifras significativas para suma y resta. Recapitulando, vemos la cantidad de decimales en cada uno de los números que vamos a sumar o restar, realizamos la suma y resta normal y vamos a reportar nuestro número. Antes del punto, todos los números que nos salgan, pero después del punto, únicamente la cantidad de cifras que sea igual al número, al sumando, que menos decimales tuvo. En este caso tuvimos un sumando con un solo decimal, el reporte es con un solo decimal. Ahora vamos a la multiplicación y división. Lo mismo, vamos a tener una cantidad de números con multiplicación y división. Lo primero que vamos a hacer es determinar la cantidad de cifras significativas que cada multiplicando o cada factor va a tener. Este tiene 4, este tiene 2 y este tiene 5. Realizamos la multiplicación normalmente. Aquí ya tenemos el resultado de esta multiplicación, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reportar la multiplicación con la cantidad de cifras significativas igual a la menor que tuvimos en los factores. En este caso tenemos un 2.4. El 2.4 es la menor cantidad de cifras significativas, reportamos con eso. Son 2 cifras significativas, 1, 2, hasta aquí. La regla del redondeo, ¿qué me dice? Después del 4 tenemos un 6, el 6 es mayor que 5, por lo cual el 4 se va a convertir en un 5. Pero el punto quedó fuera de la cantidad de cifras que tenemos que reportar, por lo que lo vamos a mover. 1, 2, 3, 4. Recuerden que les dije que se va a el punto después del primer dígito reportado, por lo cual nuestro resultado correcto sería 1.5 por el redondeo por 10
a la 4, porque recorrimos el punto 4 lugares a la izquierda. ¿Ok? Recapitulemos. Vemos la cantidad de cifras significativas de cada factor. Vemos cuál tiene menos. Resolvemos la multiplicación normalmente y reportamos únicamente la cantidad de cifras significativas igual al factor que menos cifras significativas tiene. Para estos dos casos queda aclarada una sola cosa. Aquellos datos que nosotros tenemos que no son mediciones no van a entrar en cifras significativas. ¿Ok? Si uno de estos datos esto es lo que midió una cosa de alto, de ancho y de largo, no pasa nada. O una tabla, otra tabla y otra tabla, no pasa nada, todo sería cifra significativa. Pero si esto es una medición en peso, esto es una medición en volumen, y esto es un número dado, o sea, es un factor que nosotros tenemos, este no lo tomaríamos en cuenta, este no sacaríamos las cifras y veríamos entre los otros dos. Esto es principalmente para, por ejemplo, si nosotros tenemos camiones, no podemos estar hablando de que vamos a tener 2.4 camiones, los camiones son a fuerzas números enteros. O si estamos hablando de personas, o si estamos utilizando pi, si aquí hubieron 3.1416, esos números no cuentan en nuestro conteo de cifras significativas, no cuentan para la regla, ¿ok? Sí los aplicas en la multiplicación, pero ese número no le vas a sacar ni cuántas cifras significativas tiene, ni te importa si es menor o mayor que el otro. Solamente lo que viene de una medición lo tomamos en cuenta para cifras significativas. Ya con esto tenemos todas las herramientas para ver lo que es análisis dimensional. Entonces, vamos directamente a ello.